Hola, nuevamente con ustedes para revisar en este video lo correspondiente a la gametogénesis en la mujer. Recuerden que en la mujer, a diferencia del varón, existen lo que se llaman los ciclos sexuales femeninos, que no es otra cosa más de que los cambios cíclicos que tiene el aparato reproductor femenino en un periodo determinado de tiempo. El tiempo estándar se le considera de aproximadamente entre 28 y 30 días. Estos ciclos sexuales femeninos se inician en la pubertad, se mantienen durante toda la vida reproductiva de la mujer y terminan entre los 45 y 50 años. Y son producidos todos estos cambios por hormonas producidas por el hipotálamo, la adenohipófisis y los ovarios. Vamos a estar viendo este esquema con mucha frecuencia. Acá vamos a analizarlo en este momento para que ustedes, cada que aparezca, comprendan lo que se está representando. Está justamente relacionando lo que ocurre a nivel del hipotálamo, cómo el hipotálamo va a actuar sobre el lóbulo anterior de la hipófisis para hacer que este lóbulo anterior de la hipófisis, dependiendo del momento del ciclo sexual femenino, produzca fundamentalmente la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante, y el órgano blanco de estas hormonas va a ser a nivel del ovario, donde va a actuar para que se desarrolle el ovocito y los llamados folículos ováricos, que ahorita les explicaré en detalle en qué consisten, y para que aproximadamente en ese ciclo estándar de 28 días, el día 14 aproximadamente, el folículo que llegue a su madurez se rompa y se libere el ovocito que estaba en su interior, momento que recibe el nombre de ovulación. Y posteriormente ese folículo vacío dentro del ovario va a tener una serie de cambios que lo va a llegar hasta la formación del cuerpo blanco, cuerpo albicans, que va a quedar como una cicatriz blanquecina en el ovario de la mujer. Bueno, pues estos ovarios, las células que constituyen los folículos, van a estar produciendo en respuesta a las hormonas que actuaron sobre ellas, estrógenos y progesterona. Durante la fase folicular, los primeros 14 días, se van a estar produciendo estrógenos, pero después de la ovulación se va a producir fundamentalmente la progesterona, aunque se mantiene la producción de estrógenos. ¿Sobre quién van a actuar estas hormonas? Sobre el útero, y más concretamente sobre el endometrio del útero, que va a hacer que este endometrio del útero durante los ciclos sexuales vayan pasando por diferentes fases que enseguida les detallaremos. Y así el ciclo sexual femenino podemos considerarlo que está formado a su vez entonces por 5 subciclos. El ciclo ovárico, que incluye la ovogénesis y el desarrollo folicular, es decir, la producción del gameto femenino. El ciclo uterino menstrual, el ciclo de las tubas uterinas, el ciclo de la secreción del moco cervical y el ciclo del epitelio vaginal. Analicemos el primero, la producción del gameto femenino, es decir, la producción en la mujer del gameto que debe de ser fertilizado. En la mujer, este proceso recibe el nombre de ovogénesis. Y entonces lo podemos definir como lo que ocurre en los ovarios, mediante el cual las células primitivas que reciben el nombre de ovogonias, que son células diploides, se van a transformar en ovocitos maduros
que ya van a ser células haploides y que va a ser cíclicamente en cada periodo liberado uno de ellos para su posible fertilización. Bueno, pues el proceso de ovogénesis se inicia en la etapa embrionaria y concluye hasta a partir de la pubertad en adelante. Se inicia cuando las células germinales primordiales llegan a las crestas genitales y se transforman en ovogonias, es decir, esto en la vida prenatal y posteriormente en la vida postnatal va a reanudar el desarrollo de esos ovocitos, de esos folículos ováricos, de esa manera periódica que hemos estado hablando. Por tanto, el desarrollo de los ovocitos, vamos a analizarlos en forma breve, qué les pasa antes de nacer y después del nacimiento. Igual que en el varón, el desarrollo prenatal de las células más primitivas, precursoras de los ovocitos, reciben el nombre de ovogonias. Y esas ovogonias se forman cuando llegan las células germinales primordiales procedentes del saco vitelino y que llegan a las crestas genitales. Es decir, hasta acá el proceso en los dos géneros es similar. Y así, una vez que llegan, en el caso de un embrión genéticamente XX, esas células germinales primordiales se van a transformar en ovogonias. Las ovogonias que llegaron hasta las crestas genitales siguen dividiéndose por mitosis y se estima que para el quinto mes de la vida prenatal ya hay aproximadamente 7 millones de ovogonias, la mayoría de las cuales van a degenerar y solo van a persistir las que quedan situadas en la región periférica de los ovarios. Las ovogonias que persisten se van a convertir en ovocitos primarios, que son rodeadas por una monocapa de células foliculares aplanadas, y al conjunto que forman el ovocito primario y las células foliculares es a lo que se llama folículo primordial. Todos los ovocitos primarios que sobrevivieron desde la vida prenatal van a entrar en la profase de la primera división meiótica. Es decir, la meiosis 1 en la mujer se va a iniciar desde la vida prenatal, pero esa meiosis se va a detener en la profase, concretamente en la subetapa de diploteno, debido a que las células foliculares que la rodean secretan una sustancia denominada inhibidor de la maduración del ovocito. Y es en estas condiciones que ocurre el nacimiento de la niña, y esa división meiótica en la que están detenidas todos sus ovocitos primarios no terminará sino a partir de la pubertad durante los ciclos sexuales de la mujer. Ahora, ¿qué pasa después del nacimiento? Al momento del nacimiento, ya solo quedan aproximadamente 700,000 ovocitos primarios dentro de sus correspondientes folículos. Durante la infancia, muchos folículos se vuelven atrésicos y solo unos 40,000 persistirán hasta el inicio de la pubertad, de los cuales poco menos de 500 llegarán a la etapa de madurez. Al inicio de la pubertad, habitualmente, un folículo cada mes, cada 28, cada 30 días, alcanzará la madurez total, produciéndose la ovulación. A partir de la pubertad, entonces, aproximadamente cada mes entre 15 a 50 folículos primordiales comenzarán a madurar de manera simultánea, pero solo uno de ellos por ciclo, en el caso de los seres humanos, solo uno de ellos llegará a la madurez total.
Como dije antes, al conjunto formado por el ovocito primario y una monocapa de células foliculares aplanadas se le denomina folículo primordial. Pero posteriormente esas células foliculares que la rodean se vuelven cúbicas y en este momento a ese conjunto formado ya por la célula, una capa única de esas células foliculares cúbicas y el ovocito primario, se le da el nombre de folículo primario unilaminar. Pero no para ahí la cosa, porque las células foliculares, también llamadas células de la granulosa, van a estarse dividiendo por mitosis, a proliferar, y se va a transformar, van a formar varias capas alrededor del ovocito, y entonces hablamos de que tenemos un folículo primario multilaminar. Por fuera de las células foliculares, después de que han formado muchas capas, se va a formar una membrana basal que las va a estar separando de la parte periférica que recibe el nombre de teca folicular. Y entre el ovocito y las células foliculares que lo rodean, se va a formar una capa de glicoproteínas que recibe el nombre de zona pelúcida. A medida que maduran los folículos, la teca folicular se va a dividir en una capa interna y una capa externa fibrosa, teca interna, teca externa. Y el folículo va a comenzar a mostrar pequeños espacios al principio aislados y que poco a poco van a ir confluyendo unos con otros, espacios que reciben el nombre de espacios antrales. De tal manera que cuando ya tenemos esta conformación, las tecas, los espacios entre las células foliculares, la zona pelúcida, etc., decimos que el folículo se transformó en un folículo secundario. Poco a poco los espacios entre las células foliculares se juntan hasta que forman un amplio antro alrededor del ovocito secundario y de las células foliculares que lo siguen rodeando. Este conjunto va a estar unido al resto de las células foliculares, las que revisten el interior del folículo, por un grupo de células que reciben el nombre de cúmulo óforo. Finalmente, este folículo alcanza su madurez total, transformándose en lo que se llama un folículo terciario, también llamado folículo maduro o folículo de De Graaf, el cual puede llegar a medir hasta 25 milímetros de diámetro y es el momento, cuando está en esas condiciones, en que debe de ocurrir la ovulación. Poco antes de la ovulación, porque recuerden que los ovocitos detuvieron su meiosis desde la vida prenatal, pero poco psíquicamente en esos periodos, poco antes de que ocurra la ovulación en el grupo de folículos que están madurando en ese ciclo concreto, termina la primera división meiótica y de inmediato se inicia la segunda división meiótica. El resultado de la terminación de esta meiosis 1 es que se va a producir dos células hijas, pero de muy diferente tamaño. Una célula muy grande, que es el ovocito secundario, y una pequeñita, que recibe el nombre de primer cuerpo polar. Como resultado de esta terminación de la meiosis 1, el ovocito secundario y el primer cuerpo polar ya van a ser células haploides, pero eso sí, de cadena doble. Y como dije antes, en cuanto termina la meiosis 1, se inicia la meiosis 2, tanto en el ovocito secundario como el primer cuerpo polar, si no degeneró. Pero la segunda división meiótica se va a detener también en metafase,
más o menos 3 horas antes de la ovulación. Y esta segunda división meiótica no concluirá a menos que el ovocito sea fertilizado, y de lo contrario degenerará en algunas horas más. Si hay fertilización, concluye esta segunda división meiótica dando origen nuevamente a dos células de muy diferente tamaño. Una célula muy grande, el ovocito fertilizado, o aquí sí ya le podemos llamar el óvulo, y otra pequeña, muy pequeñita, el segundo cuerpo polar. Este ovocito fertilizado y el segundo cuerpo polar lo que van a repartir son sus cromátides hermanas como resultado de la conclusión de la meiosis 2 y ya van a ser células haploides y de cadena única. Y el cromosoma sexual que llevarán siempre será un cromosoma X. Por lo tanto, lo que llamamos el ciclo ovárico son los cambios que acabamos de explicar que experimentan periódicamente los ovarios. Es decir, el crecimiento de un grupo de folículos primarios, el desarrollo que algunos de ellos llegan hasta la etapa de folículos secundarios y uno de ellos habitualmente en los seres humanos llegará a ser por ciclo el folículo terciario. Ocurrirá la ovulación, que va a consistir en la liberación del ovocito del folículo que se rompe, y este folículo que se rompe se va a transformar en un cuerpo hemorrágico. Posteriormente dará lugar al cuerpo amarillo o lúteo y finalmente constituirá el cuerpo blanco o cuerpo albicans. Bueno, pues en este ciclo ovárico, el ciclo típico, acuérdense, es más o menos cada 28 días y lo podemos dividir en una fase folicular entre el día 1 y el día 14, una fase lútea entre el día 15 y el día 28, y en medio aproximadamente en el día 14, en estos ciclos típicos de 28 días, debe de ocurrir la ovulación. Vemos nuevamente nuestro esquema, ¿sí? Acá estamos justamente en nuestro ciclo ovárico. Es decir, en la primera fase va a corresponder los primeros 13, 14 días a la fase folicular y en la segunda, la fase lútea entre el día 15 y el día 28. Todo esto, igual que en el varón, está perfectamente organizado por una cascada hormonal que, igual que en el varón, se inicia en el hipotálamo con los factores liberadores de gonadotropinas que van a actuar sobre la adenohipófisis, y en respuesta a esta adenohipófisis va a formar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante que van a actuar sobre el ovario, y el ovario va a empezar a producirse, predominando una u otra según la fase del ciclo, van a estar produciendo estrógenos y progesterona que van a actuar sobre el útero, concretamente sobre el endometrio del útero. Y como pasaba en el varón, en el ovario se va a producir inhibina, que junto con la concentración de estrógenos y progesterona van a actuar regulando de manera negativa el ciclo a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo. Y en este ciclo estándar de 28 días, la ovulación, es decir, la liberación del ovocito del folículo, debe de ocurrir aproximadamente el día 14. La ovulación en sí es la liberación de el ovocito fuera del folículo ovárico. Se debe este proceso de la ovulación a que el folículo maduro se va a romper. ¿Por qué se rompe? Porque ese folículo va a formar un antro lleno de líquido muy amplio, va a formarse el cúmulo óforo que mencionamos y el ovocito y el primer cuerpo polar van a estar rodeados por la zona pelúcida y las células de la corona radiada.
Debido a la presión interna que se genera dentro del folículo, este se va a romper y deja salir al ovocito secundario rodeado por un grupo de células foliculares. El folículo que quedó vacío después de su ruptura se recibe el nombre de cuerpo hemorrágico. ¿Por qué se llama cuerpo hemorrágico? Porque justamente se va a llenar de coágulos para que vaya evolucionando ese folículo vacío. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primeramente, ¿por qué ocurre en sí la ovulación? Aproximadamente 2 días antes de la ovulación, aumenta la concentración de hormona luteinizante hasta que aproximadamente 16 horas antes de que se rompa el folículo, alcanza un pico de aproximadamente 6 a 10 veces sus valores basales. Este pico coincide con un aumento de la hormona folículo estimulante. No es tan grande como el de la LH, 2 a 3 veces con respecto a sus valores basales. La acción simultánea de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante es lo que provoca la acumulación de más líquido folicular y que éste se haga más fluido. Si bien ambas hormonas son importantísimas, para la ovulación se considera la hormona principal para que ocurra la ovulación a la hormona luteinizante. Bueno, pues en ese folículo las células foliculares están produciendo estradiol y el aumento de la LH que acabo de mencionar va a actuar sobre las células foliculares y las de la teca, induciendo una disminución brusca en la síntesis de ese estradiol y una duplicación en la secreción de la progesterona. Debido a todos estos cambios hormonales es que el folículo crece hasta que se rompe y libera el ovocito secundario. Una vez liberado el ovocito secundario, dentro del cumulóforo y rodeado por líquido folicular, es capturado por las fimbrias de las tubas que lo introducen al interior de la tuba. Y por las contracciones musculares, tubáricas y el movimiento de los cilios de su epitelio de revestimiento interno, el ovocito es llevado poco a poco hasta la región de la ampolla o ámpula de la tuba, sitio idóneo a donde tiene que encontrarse con los espermatozoides. Bueno, y como antes mencionamos, ¿qué le pasa a ese folículo que se rompió? Bueno, pues ese folículo roto se llena de sangre coagulada, constituyendo inicialmente lo que es un cuerpo hemorrágico, que posteriormente se va a transformar en el cuerpo lúteo y amarillo. Dentro del cuerpo hemorrágico se van a conservar las tecas, la membrana basal y las células de la granulosa plegadas contra las paredes del folículo rojo. Y de esta manera, ese folículo ovárico se va a transformar en el cuerpo lúteo. Las células de la granulosa que están adheridas a las paredes que no fueron expulsadas junto con el ovocito por acción de la hormona luteinizante van a proliferar y aumentar de volumen, disponiéndose en hileras que penetran entre la fibrina y que reciben el nombre de células luteínicas. Estas células luteínicas también van a producir estradiol e inhibina, y ambas hormonas van a inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante a nivel de la hipófisis. ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo lúteo? Pues la situación es diferente si el ovocito que fue liberado es fertilizado o si no es fertilizado. Si el ovocito que se liberó no es fertilizado, el cuerpo lúteo se va a transformar en el cuerpo lúteo de la menstruación
o en degeneración, el cual mantiene su secreción hormonal hasta 12 días después de la ovulación y comienza a disminuir la producción de progesterona, estradiol e inhibina. El descenso brusco de estas hormonas, más o menos 2 días antes de que termine el ciclo, provoca una nueva menstruación. Pero ¿qué pasa si el ovocito sí es fertilizado? Bueno, pues si es fertilizado una semana después de la ovulación, más o menos es cuando el embrión se implanta en el endometrio del útero y como consecuencia de esa implantación comienza a secretar gonadotropina coriónica humana, la cual estimula al cuerpo lúteo para que siga produciendo sus hormonas, aun cuando deje de ser estimulado por la hormona luteinizante. La gonadotropina coriónica humana que se está produciendo evita que se presente una nueva menstruación. Este cuerpo lúteo del embarazo es indispensable durante los 2 a 4 primeros meses de la gestación, después de los cuales ya la placenta es quien se encargará de la producción de estrógenos y progesterona. Y de esta manera, el cuerpo lúteo, ya sea de la menstruación o de la gestación, al involucionar se transformará en el cuerpo albicans o cuerpo blanco, que es una cicatriz blanquecina de tejido fibroso y macrófagos que queda de por vida ya en el ovario de la mujer. Bueno, y pasemos al siguiente subciclo, el ciclo uterino menstrual. Recuerden que el ciclo uterino menstrual es lo que está ocurriendo a nivel del endometrio del útero y que estos cambios que está teniendo el endometrio del útero van a responder a la acción de los estrógenos y progesterona que se están produciendo en los ovarios. Por tanto, podemos definir el ciclo uterino menstrual como los cambios que experimenta el endometrio durante el ciclo sexual femenino producidos por las hormonas secretadas por los folículos ováricos. Estos cambios, por tanto, tienen relación directa con el desarrollo de los folículos ováricos e indirecta con las hormonas gonadotrópicas que se producen a nivel de la adenohipófisis. El ciclo menstrual promedio es de 28 días, siendo el primer día, importante que recuerden, se considera el primer día del ciclo menstrual, el que corresponde al primer día del sangrado de la mujer. Y se divide en 3 fases: la fase menstrual, la fase proliferativa o estrogénica y la fase secretora o progestacional. Durante la fase menstrual comprende los 3 a 5 primeros días del ciclo, es determinada por la disminución brusca de los estrógenos y progesterona secretadas en el cuerpo lúteo. Durante esta fase se desprende la capa funcional del endometrio, la cual es eliminada a través del cérvix como una mezcla de sangre y fragmentos de tejido endometrial. En la fase proliferativa comprende del 4º al 6º día hasta el 14º día del ciclo, coincide con el crecimiento de los folículos ováricos y es controlada por los estrógenos secretados por dichos folículos. Durante esta fase se duplica o triplica el grosor del endometrio, regenerándose la capa esponjosa y compacta perdida durante el último periodo menstrual. Las glándulas uterinas aumentan su número y longitud y las arteriolas se regeneran y van adoptando poco a poco una forma ligeramente en espiral. Las vénulas son de pequeño calibre, se regeneran con un trayecto más o menos recto. Finalmente, en la fase secretora, se inicia después de la ovulación y abarca hasta el día anterior al inicio de la siguiente ciclo menstrual. Ocurre al mismo tiempo de que se desarrolla el cuerpo lúteo y es debido a la acción de la progesterona fundamentalmente
y de los estrógenos de manera secundaria. Durante esta fase, el endometrio sigue aumentando su grosor debido a que aumenta el líquido tisular y al crecimiento de las glándulas uterinas, que son ya muy anchas y tortuosas y que están acumulando en su interior glucógeno, mucinas y lípidos. Las arteriolas se espiralizan y desarrollan un plexo malla capilar, y las vénulas también aumentan de calibre y siguen un trayecto irregular, apareciendo algunas lagunas o espacios. De esta manera, con estos cambios en esta fase, el endometrio está preparado para que, si hay fertilización del ovocito que se liberó en ese ciclo, el embrión pueda implantarse, proceso que aproximadamente debe ocurrir alrededor del día 21. Si esto ocurre, al implantarse el embrión, va a provocar que se suspenda la siguiente menstruación, ya que durante la implantación se va a producir una hormona que es la gonadotropina coriónica humana, la cual va a mantener la secreción de estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo. Pero si no hay fertilización, el cuerpo lúteo degenera, como hablamos antes, por lo que la concentración de estrógenos y progesterona disminuye y el endometrio pasa a una fase isquémica y se produce una nueva menstruación. Bueno, ¿cuál es el siguiente de los subciclos? Lo que va a pasar en las tubas uterinas. También las tubas uterinas, como consecuencia de las acciones hormonales, estrógenos y progesterona, van a tener cambios. Al final de la fase proliferativa, los estrógenos que se están produciendo en gran cantidad van a provocar una movilidad y peristaltismo acelerado de su musculatura, lo que va a facilitar, por un lado, la captura del ovocito cuando sea liberado y el transporte de los espermatozoides en busca de ese ovocito liberado. Va también a aumentar el espesor del epitelio y aumentar el movimiento de los hilos. En cambio, en la fase secretora, donde predomina la progesterona, disminuye la movilidad de la musculatura de las tubas, disminuye el espesor del epitelio, los cilios se vuelven prácticamente inmóviles y comienza a secretarse gran cantidad de glucógenos, mucinos y lípidos, esto para alimentar al embrión en caso de que sí haya fertilización. Y con respecto al moco cervical, al cérvix uterino, también va a tener cambios según la acción de las hormonas. Durante la fase proliferativa y la fase secretora, una característica que va a tener es que el cérvix, el orificio interno del cérvix, es estrecho y se va a estar produciendo una mucosidad que es espesa, que se dice que es no filante, densa, opaca y no permeable a los espermatozoides. Mientras que alrededor de los días de la ovulación, el cérvix que se ensanchó tiene una mucosidad que se hace mucho más fluida, filante, transparente y permeable al paso de los espermatozoides. Esta mucosidad, si se le deja secar a la temperatura ambiente, se va a cristalizar y la cristalización que produce se dice que es una cristalización en forma de lecho. A diferencia de que si se hace durante la fase secretora o proliferativa, esa mucosidad al secarse va a tener una forma amorfa y no va a cristalizar en el lecho. Y finalmente, a nivel del epitelio vaginal, pues también va a tener cambios según las diferentes fases que está pasando del ciclo sexual femenino y que va a provocar que las células puedan ser fácilmente distinguibles en un estudio de células del epitelio vaginal para poder determinar en qué fase del ciclo está pasando la mujer. Puede haber problemas
en esto, pues sí, desgraciadamente, y son muy frecuentes, y cuando no se realizan estos procesos bien, pues se considera que la causa de la infertilidad de origen materno puede ser primaria si la mujer nunca ha tenido ciclos sexuales y por tanto nunca ha producido ovocitos, como ocurre por ejemplo en el síndrome de Turner o en la atresia de los conductos sexuales femeninos. O puede ser secundaria si la mujer sí ha tenido ciclos sexuales, pero que por algunas causas los pierde, como puede ocurrir en el caso del síndrome de Sheehan o de tumores hipofisiarios. O puede ser voluntaria si la mujer se somete a tratamientos anovulatorios como método para evitar el embarazo o métodos quirúrgicos por la causa que sea. Bueno, pues con esto he tratado de hacerles un resumen de lo más trascendente que ocurre durante el ciclo sexual femenino, pero en el libro encontrarán ustedes muchísimos más detalles que acá en estos videos, para hacerlos más breves, no podemos comentarlos todos, pero que los invito a que regresen al capítulo y revisen punto por punto. Nos vemos en una próxima entrega.